Buen día, nosotros somos Imelda Veloz y Leslie Varela de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial y vamos a presentarles el tema Modelo Six Sigma. Modelo Six Sigma. ¿Qué es Six Sigma? Six Sigma o Six Sigma, por su expresión en inglés, es una estrategia de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, reforzando y optimizando cada parte del proceso, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. Esta estrategia ajusta los procesos con la mínima tolerancia posible, y esto para reducir los desperdicios, los defectos y las irregularidades tanto en los productos como en los servicios. Para esto mide la desviación estándar y lo que busca es tener 0 defectos en sus productos o servicios. Meta. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Podemos ver los valores de eficiencia para una desviación adicional de 1.5 de desviación estándar. Aquí en esta tabla podemos observar los 6 sigma y la eficiencia que se obtiene con cada uno de ellos. Asimismo, el número de defectos por millón de eventos que se presentan. Entonces, si en nuestra empresa, en los productos que tenemos o en los servicios que prestamos, tenemos un rango de sigma de 6, quiere decir que la eficiencia de esos productos están en un 99.99%, lo cual nos dice que tendremos de defectos un 3.4, lo que nos dice que es casi perfecto. Esto nos dará una mejor productividad y mejores resultados. Etapas de Six Sigma. Estas etapas se identifican con las letras D, M, A y C por sus siglas en inglés. Es una metodología estructurada para la solución de problemas usada en todo tipo de negocios. Estas etapas son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estas etapas llevan un ciclo de mejora, ya que sus fases son estrictamente en flujo continuo en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y a continuación analizaremos cada una de ellas. Definir. En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Six Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignando la prioridad necesaria. En primer lugar, pues debemos definir cuál es el problema que se quiere resolver. Tenemos que ponernos en la situación, saber cuáles son las características, qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que está mal. Esto es importante, ya que será difícil continuar si se falla en el primer paso. O de igual manera se puede seguir con las siguientes etapas, pero si no se hace esta aplicación en donde debe de ser, pues nada más se va a gastar recursos de la empresa y no se llegará a un resultado que sea beneficioso. Hay que tener un conocimiento de la situación y de ahí es donde se plantean las preguntas para la definición. Estas preguntas serían: ¿qué procesos existen en su área? ¿De qué actividades o procesos es usted el responsable? ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso, directa o indirectamente? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar este proceso? ¿Tiene actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? Contestando estas preguntas, pues se puede definir el problema y así realizar el proyecto de Six Sigma. Medir. Consiste en la caracterización del proceso identificando los requerimientos clave de los clientes, las características claves del producto o variable de resultado, y los parámetros variables de entrada que afectan el funcionamiento del proceso y las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase debe responder las siguientes preguntas. ¿Sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes? ¿Sabe qué es crítico para sus clientes derivado de su proceso?
¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos componen el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo reaccionan con sus necesidades del cliente? ¿Por qué son esos parámetros? ¿Cómo tienen información? ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? Analizar. El equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles reacciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo conforma los determinantes de proceso, es decir, las variables clave entrada o poco vitales que afectan las variables de respuesta del proceso. En esta fase debe responder las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se desempeña el proceso actual respecto a esos parámetros? Muestre los datos. ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? ¿Cómo los definió? ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? Muestre cuáles y qué son. De esas fuentes de variación, ¿cuáles controla y cuáles no? De las fuentes de variación que controla, ¿cómo las controla y cuál es el método para documentarlas? ¿Monitoriza las fuentes de variación que no controla? Mejorar. El equipo trata de determinar la relación causa-efecto, relación matemática entre las variables de entrada y variables de respuesta que interese, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se denomina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada de proceso. En esa fase debe responder las siguientes cuestiones. ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué está haciendo para monitorearlas o controlarlas? ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. ¿Qué ajustes de las variables son necesarios para optimizar el proceso? ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. Controlar. La fase control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto de Six Sigma se mantenga una vez que se haya implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalidad, el equipo informa a la dirección y se disuelve. En esta fase debe responder las siguientes cuestiones para las variables ajustadas. ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después del cambio? ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo monitoriza los procesos? ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? Muestre los datos. Principios de Six Sigma. Orientación al cliente. Las mejoras Six Sigma se definen por su impacto a la satisfacción del cliente y por su valor. El objetivo es satisfacer o sobrepasar las expectativas y necesidades del cliente. Gestión orientada a datos y hechos. Comienza a establecer las medidas fundamentales para valorar el rendimiento del negocio. Ayuda a los directivos a responder dos preguntas. ¿Qué datos, información necesito realmente? ¿Cómo debo utilizar esos datos, información para obtener el máximo beneficio? Orientación a procesos, gestión o procesos y mejora de procesos. En Six Sigma, la acción está en los procesos. Ya se trata del diseño del producto y servicios, de medir el rendimiento, de mejorar la eficiencia y satisfacción del cliente o incluso de hacer que la empresa funcione. Six Sigma sitúa el proceso como vínculo clave del éxito. Gestión proactiva. Se debe centrar en la prevención de problemas en vez de apagar fuegos. El ser proactivo es un punto de partida para la creatividad y el cambio efectivo. Six Sigma abarca herramientas y prácticas que reemplazan los hábitos reactivos por un estilo de gestión dinámico, sensible y proactivo. La colaboración sin fronteras. Six Sigma aplica las oportunidades de colaboración a medida que el personal aprende cómo encajar sus roles de la imagen global y puede reconocer y medir la independencia de las actividades en todas partes de un proceso. Las búsquedas de perfección
tolerancia a los errores. Cualquier persona que haga de Six Sigma su objetivo tendrá que impulsarse constantemente para ser cada vez más perfecto, puesto que la definición de perfecto para los clientes estará en constante cambio, al mismo tiempo que estará dispuesto a aceptar y gestionar errores ocasionales. Ventajas y beneficios del Six Sigma. Reducción de defectos, reducción de costos, reducción de desperdicios, mejora la rentabilidad, mejora la satisfacción del cliente, mayor valor para el accionista. Desventajas. Se puede dedicar tiempo a mejorar áreas que no tienen influencia en la rentabilidad de la empresa. La empresa se puede volver rígida en los procesos de trabajo, acabando con la creatividad. Se necesita invertir mucho dinero en formación para que funcione bien.